Bueno, yo llegué aquí hace unos 14 años aproximadamente y bueno, yo era un fan más del Viejo Caserón, Pasaje del Terror. Yo llegué en la época de Viejo Caserón, entonces yo siempre tenía la curiosidad de qué se necesitaba para trabajar aquí y demás. Y un amigo me animó a preguntar y me acerqué, pregunté y justamente necesitaban a alguien para hacer una suplencia y tuve suerte y me llamaron. Y desde entonces iba a ser cosa de una semana, 2 semanas y han pasado 14 años y aquí estoy todavía dando sustos. Yo me divertía mucho, es decir, era un trabajo mucho más duro que ahora hay menos afluencia de gente que antes era a piñón fijo y un grupo y otro grupo y ruido y gritos y era una locura, pero yo lo disfrutaba porque yo siempre he sido fan del cine de género, de terror y esto era un sueño para mí, era jugar al escondite, o sea, realmente era algo cuando la gente se asustaba, cuando la gente lloraba, cuando la gente se desmayaba, que había muchos desmayos por entonces. Ahora los hay, pero menos, porque ahora por lo menos ya hay aire acondicionado, antes era calor, entre el calor la gente se asustaba, se impresionaba y como hacía mucho calor, pues eso ayudaba también a que se desvanecieran. Para nosotros era una victoria, que alguien, eso puede sonar macabro, pero en realidad es que nos sentíamos como que habíamos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Cuando la gente se desmayaba, cuando la gente se orinaba encima, ¿qué ha ocurrido? O sea, es que ha ocurrido todo tipo de cosas, hemos visto de todo aquí. Entonces para nosotros, yo llegaba, yo me acuerdo que cuando comencé, trabajaba solo fines de semana y durante toda la semana estaba con el run run pensando, qué ganas tengo de volver y qué ganas tengo de continuar trabajando allí. A ver, las nuevas generaciones es cierto que no. El Pasaje del Terror o Viejo Caserón siempre ha tenido personajes clásicos de terror. Últimamente ya se incluían personajes de películas más modernas, pero siempre está basado en personajes como Frankenstein, Drácula, Freddy Krueger. Hasta la moda de los remakes en el cine de terror, hubo ahí un paréntesis en que las generaciones que había de chavales, pues muchas veces a Drácula le han llegado a llamar el de Crepúsculo, a Freddy Krueger le llamaban cualquier cosa menos Freddy Krueger, era alucinante. Para nosotros era muy gracioso. A Ghostface de Scream, que estuvo aquí también, como salió la película de Scary Movie, le llamaban el Scary Movie. Era un poco lamentable eso, ¿no? Ahora se están poniendo otra vez de moda películas de terror y se está rescatando esos personajes, pero sí que hubo un momento, a Drácula le llamaban Batman también, o sea, sí, esas cosas las hemos vivido, ¿no? Y bueno, te da pena, pero es que es verdad, ¿no? Son personajes que son más de los años 80, de otras generaciones que no son las de los chavales de ahora de 15 años y demás, que están un poco perdidos en ese tipo de personajes. Bueno, yo pienso que trabajar en un pasaje no es ponerte una máscara y hacer pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Yo diría que un 70% del éxito de un pasaje del terror se debe a una buena dirección artística, a saber bien los tiempos, a saber cómo asustar, cómo moverte, cómo generar ruidos, porque los ruidos inquietan mucho, la explosividad al moverte, la manera de dirigirte al público, el cómo entonar, hay muchas cosas, muchos factores que hacen que funcione un pasaje, no solamente a nivel estético o a nivel iluminación o a nivel escenas, decoración. Yo creo que es un poco una combinación de todo lo que hace que un pasaje sea un éxito y es muy importante tener en cuenta todos esos factores. Hay gente que ha venido aquí y lo ha pasado realmente mal. De hecho, ha habido gente que a trabajar, quiero decir, gente, trabajadores, actores que han durado aquí poco tiempo, o bien porque se agobiaban, porque es un trabajo que aunque sea divertido, es duro, estás a oscuras todo el día, son muchas horas, muchos gritos, mucho agobio, y gente que es muy impresionable y que
vienen de ser actores, pero a lo mejor no centrados en el género de terror, y entonces son asustadizos, y había gente que se asustaba. Entre nosotros también nos hemos, pues aquí hay mucho juego y nos hemos asustado entre nosotros. A lo mejor te dabas la vuelta tranquilamente y había un compañero que estaba en la vuelta de la esquina y te pegaba un susto. Yo realmente no he pasado miedo, pero porque yo siempre he sido muy friki y entonces yo lo he disfrutado mucho, no tenía inquietud. Luego siempre te contaban historias, porque aquí había muchas leyendas. De hecho, el tema de los ataúdes, se hablaba de que los ataúdes eran reales. Aquí había personas que tenían contactos con gente de cementerio de la Almudena y había ataúdes y coronas que tiraban y algunas no las tiraban, algunas terminaban aquí. Entonces puede ser algo macabro, pero yo siempre he dicho, como venga aquí una medium y haga una ouija o haga se va a volver loca de la fiesta que hay aquí montada, ¿no? de espíritus o sea, te contaban esas historias y entonces pues a lo mejor te sugestionabas un poco más, pero en mi caso no, yo he disfrutado siempre todo esto. Bueno, aquí existía una leyenda, siempre ha existido la leyenda de Matilde. Supuestamente, esto antes de ser viejo caserón, Pasaje del Terror, era un caserío vasco. Y hubo un incendio. En ese incendio murió la cocinera del restaurante, que se llamaba Matilde. Entonces cuenta la leyenda que muchos de los actores que han pasado por aquí la han visto. Han visto una señora que pasaba de repente, no era ninguna de las compañeras que teníamos, no era ninguna actriz. ¿Quién es esta señora vestida así? No pertenecía a ningún grupo de visitantes, puesto que no había en ese momento grupo a lo mejor. Entonces la veían y ocurrían cosas raras. A lo mejor decían que se invocaba a Matilde cuando hablabas de ella. Entonces a lo mejor hablaban de ella y de repente pues un cuadro, se escuchaba un ruido y te acercabas a la escena que había al lado y se había caído un cuadro. Cosas así han pasado realmente, es como si se le invocara. Entonces, como murió aquí supuestamente Matilde, se dice que Matilde se aparecía a los actores que trabajaban aquí. Luego sí que ha habido ocasiones en las que han pasado cosas raras y piensas y te llegas a creer el tema de la leyenda, ¿no? Bueno, de hecho es una leyenda, quién sabe si realmente ha pasado algo o no, pero vamos, sí han pasado cosas raras aquí, de llegar y eso lo sé por algún compañero antiguo. Los nichos, normalmente un nicho es un impacto que se da abriendo una madera, tienen bisagras y se abre el nicho hacia afuera. Pues una vez en un descanso, hicimos un descanso y al volver estábamos todos en el camerino, ¿no? Y al volver el actor fue a abrir el nicho y estaban las bisagras al revés. O sea, cosas extrañas que han pasado, audios. Yo, por ejemplo, me suelo encargar de los audios del Caserón y ahora de Walking Dead. Y yo a lo mejor grababa un audio y lo tenía preparado en una escena, y bajabas a un descanso y cuando subías aparecía un audio del año pasado que no sabíamos por qué se escuchaba ese audio. O sea, cosas raras han pasado siempre. Un reloj, recuerdo en la primera escena, un reloj que era un reloj falso, pero era el típico reloj de mansión, de estos de péndulo, y llegabas y veías que el péndulo se estaba moviendo, y cuando ibas a avisar a un compañero, fijaos, mirad esto, el péndulo estaba quieto. Cosas así raras siempre han pasado, ¿no? Que bueno, luego intentas buscar el sentido a las cosas, pero sí que mosquean, sí que ha habido veces que dices, hostia, aquí pasan cosas raras, sí. Y bueno, yo la verdad es que he vivido el Caserón. Era siempre un fan incondicional del viejo Caserón, Pasaje del Terror, y cuando cerró, pues una parte de mí se apagó también, ¿no? Me dio muchísima pena que cerrara el Caserón, toda la esencia que contenía, todo lo que había vivido yo allí, porque aquí se vive muy intensamente. Están muchas horas con compañeros, te pasan cosas buenas, cosas malas, te pasa de todo y todo muy intenso. Entonces pues siempre te queda ese recuerdo y sobre todo el tema de personajes con los que te encariñas.
Yo, por ejemplo, tenía un personaje que le cogí muchísimo cariño, que fue el mayordomo que abría la puerta. Yo he pasado muy grandes momentos con ese personaje porque me metía mucho en el personaje. Yo he dado mucho miedo con ese personaje. Recuerdo haber sacado mucha gente a la calle en la entrada, nada más entrar, por un gesto que les hiciera, por quedarme mirándoles. Ese momento ventanilla que se abre, que miras a la gente, les haces pasar, les dices dónde se tienen que colocar para que el amo les reciba. Toda esa grandeza de protocolo al entrar al caserón, todo eso se echa mucho de menos. Yo lo echo mucho de menos porque yo lo he vivido con mucha intensidad y sí, me da pena, la verdad me da pena, pero bueno, la vida sigue y hay que seguir. Por suerte sigo trabajando en algo que me gusta, que es al final causar sensaciones al público. Sigue siendo de terror y simplemente es un cambio de registro a lo mejor o de personajes, pero es más de lo mismo. Así que ahí estamos.